Circuitos de corriente continua. Bibliografía: Física Universitaria con Física Moderna, volumen 2, de Sierce, Maquillan y Friedman. Vamos a ver la conexión de resistores. Comencemos con resistores conectados en serie. Necesitamos encontrar un valor de resistencia equivalente que sustituya a estos tres resistores conectados en serie. Entonces, vamos a aplicar una diferencia de potencial AB en los extremos y esa diferencia de potencial es la responsable de que aparezca una corriente I. Entonces, por la ley de Ohm, vemos que la tensión B sub AB sobre la corriente es la resistencia equivalente. En la conexión serie, B sub AB es igual a la suma de las caídas en cada una de las resistencias. Podemos sacar factor común la corriente y vemos que B sub AB sobre I es la resistencia equivalente. Entonces, podemos deducir que en un circuito serie, la suma de las resistencias es la resistencia equivalente. Siempre la resistencia equivalente es mayor que cualquier resistencia individual que forma el circuito serie. En una conexión en paralelo, también necesitamos reemplazar estos tres resistores en paralelo por uno solo en equivalente. Aplicamos la misma diferencia de potencial a los circuitos, aparece la misma corriente y podemos ver que el cociente entre la corriente y la diferencia de potencial AB es 1 sobre R equivalente. En el paralelo, cuando la corriente llega al punto A, se bifurca y aparecen tres corrientes, I1 más I2 y más I3. Por la ley de Ohm podemos calcular cada una de estas corrientes y podemos deducir que la corriente sobre B sub AB es igual a 1 sobre R equivalente. O sea, que la resistencia equivalente en un paralelo es la inversa de la suma de las inversas de cada una de esas resistencias. Siempre la resistencia equivalente es menor que cualquier resistencia individual que forma el paralelo. En la práctica se utiliza la conexión mixta. Aquí tenemos un ejemplo numérico donde tenemos una fuerza electromotriz de 18 volt y resistencia interna 0 ohm, una resistencia de 4 ohm y dos resistencias de 6 y 3 ohm en paralelo. Entonces, vamos a encontrar la resistencia equivalente de este circuito. Solucionamos primero el paralelo entre 6 y 3 ohm, eso nos da una resistencia de 2 ohm, que queda en serie con la de 4 ohm. Estas dos tienen un equivalente que es 6 ohm. Y este es el circuito más simple posible. La fuerza electromotriz y la resistencia equivalente permiten deducir el valor de la corriente de 3 A. Esa corriente es la misma en las dos resistencias en serie. Entonces, esa corriente produce una caída de potencial de 6 volt en la de 2 ohm y de 12 volt en la de 4 ohm. Entonces, estos 6 volt están aplicados en el paralelo. 6 volt con 6 ohm permiten deducir el valor de la corriente en esta resistencia, o sea, 1 ampere. Lo mismo, 6 volt dividido 3 ohm da la corriente en esa resistencia igual a 2 amperes. 1 ampere más 2 amperes es 3 amperes, que es la corriente que va por la de 4 y que está en serie con ese paralelo. Ya está solucionado nuestro problema. Conocemos las intensidades de corriente en cada una de las resistencias. Veamos las reglas de Kirchhoff. Estas reglas se utilizan para encontrar intensidades de corriente eléctrica en circuitos complejos. Por ejemplo, circuitos que tienen varias fuentes de alimentación ubicadas en diferentes partes del circuito. Veamos los siguientes conceptos. El nudo eléctrico es el punto del circuito donde convergen tres o más conductores. La rama eléctrica es el camino eléctrico que une dos nudos. Y la malla eléctrica es el camino eléctrico cerrado que permite partir de un elemento cualquiera del circuito, recorrerlo y volver hacia ese elemento.
Por cada rama que tenga el circuito vamos a dibujar una única corriente. Y ese sentido de circulación de las corrientes es elegido en forma arbitraria. Entonces, en este ejemplo tenemos 3 corrientes desconocidas. Para poder solucionar el problema, vamos a armar un sistema de 3 ecuaciones que sean linealmente independientes. Se supone que fuerzas electromotrices y resistencias internas y resistencias de carga son conocidas. Entonces, Kirchhoff tiene 2 reglas. Una es la regla de los nudos, que dice que en un circuito de n nudos es necesario escribir n-1 ecuaciones de nudo. En este caso tenemos 2 nudos, el A y el B, entonces vamos a escribir solo una ecuación de nudo. Nos faltan otras 2 para tener las 3 ecuaciones necesarias. Entonces a esas otras 2 las vamos a hacer con las reglas. La segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de las mallas. Entonces, veamos la regla de los nudos, que constituye la primera ley de Kirchhoff. La suma algebraica de las corrientes en cualquier nudo es igual a 0. Esto es debido al principio de conservación de la carga eléctrica. La corriente I1 y la corriente I2 llega al nudo y sale de ese nudo la suma de las corrientes. Acá hay una analogía con las tuberías de agua que ocurre exactamente lo mismo. La segunda ley de Kirchhoff se trata de la regla de las mallas, que dice que la suma algebraica de las diferencias de potencial en cualquier malla, incluidas las fuerzas electromotrices y las caídas de potencial en los resistores, es igual a 0. Esto es así porque el campo eléctrico es conservativo. Va a haber alguna convención de signos. Por ejemplo, si recorro la malla en el mismo sentido de la FEM va con signo positivo. Si el recorrido es en contra, la FEM lleva signo negativo. Lo mismo aplica a las caídas de potencial I por R en cada uno de los resistores. Vemos que estas flechas con cola constituyen una regla mnemotécnica. La punta de la flecha indica el terminal positivo de voltaje. En este caso, en las resistencias, es importante ver cómo uno definió la circulación de la corriente. Si la corriente va de derecha a izquierda, es porque el punto de la derecha del resistor es de más alto potencial que el de la izquierda. Entonces, la caída va en contra de esta corriente. En la FEM no interesa el sentido de circulación de la corriente porque siempre el terminal mayor es el positivo. Veamos entonces cómo aplicamos esto a nuestro circuito. Aquí tenemos las corrientes ya definidas arbitrariamente, las 3 corrientes. Tenemos 2 nudos, por lo tanto necesitamos una ecuación de nudo. Elegimos un signo arbitrario, decimos que las corrientes que llegan a un nudo son iguales a las que salen. Entonces elegimos también arbitrariamente el nudo A como punto de análisis y vemos que la corriente 1 y la corriente 2 llegan al nudo A, por eso tienen el mismo signo en la ecuación, y la corriente 3 sale del nudo, entonces tiene un signo menos. Igualamos a 0 y ya está la ecuación de nudo. Ahora faltan 2 ecuaciones que son las de malla. Una vez que hemos elegido la circulación de corriente arbitraria, las caídas de potencial quedan perfectamente establecidas en los resistores. En las fuerzas electromotrices ya queda definido por la posición de la batería en el circuito. Entonces, elegimos un sentido de circuitación aleatorio de la malla, por ejemplo, antihorario, y comenzamos por un elemento, por ejemplo, la fuerza electromotriz 1. Si la FEM tiene el mismo sentido de circuitación, entonces lleva el signo más. Luego aparece una caída en R1 interna y 1 por R1, que está en sentido contrario, entonces es menos y 1 por R1.
Luego viene por la carga, también vemos una caída de potencial negativa en contra, menos I1 por R1. Venimos por R3, la caída de potencial en R3 está contraria a la circuitación, lleva un menos I3 por R3 y esto es igual a 0 cuando volvemos al elemento. Hacemos lo mismo, nos falta otra malla, entonces partimos por ejemplo en epsilon 2. Va en la misma dirección la FEM del recorrido, lleva signo positivo. Cuando llegamos a la caída de la resistencia interna, I2 por R2 tiene el mismo sentido que la circuitación. Entonces, en lugar de ser una caída de potencial, se llama una subida de potencial, que es I2 por R2. Cuando vamos por R3, también tenemos coincidencia con el sentido de circuitación, entonces más I3 por R3, y luego más I2 por R2, volvemos a la fuente, igualamos esto a 0. Entonces ahora ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones de Kirchhoff, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Este sistema se resuelve y si alguna corriente diera negativa es porque la hemos elegido arbitrariamente mal. Hay que corregir ese sentido y ya está solucionado el problema. Algo importante, existen simuladores que permiten dibujar estos circuitos y obtener rápidamente los valores de corriente y de caída de potencial en distintas partes del circuito. Entonces, los invito a buscar algunos simuladores que nos van a permitir verificar si nuestras cuentas están bien realizadas. Veamos los instrumentos de medición eléctrica. El galvanómetro de D'Arsonval, también llamado de bobina móvil. Este galvanómetro de D'Arsonval es un instrumento que se utiliza para detectar y medir corriente eléctrica. También se utiliza para medir diferencia de potencial y también se utiliza para medir resistencias eléctricas. Veamos el galvanómetro de D'Arsonval como amperímetro. La operación de este dispositivo se basa en la interacción de una corriente eléctrica de continua y un campo magnético. Los elementos que lo forman son una bobina móvil que produce un campo magnético cuando pase corriente a través de ella, un imán permanente que genera un campo magnético fijo, un resorte cuya función es equilibrar la rotación de la bobina móvil, una aguja indicadora que está sujeta a la bobina móvil y a una escala graduada mediante la cual se puede realizar la lectura. Cuando no existe circulación de corriente eléctrica, la aguja está en cero. Cuando circula la corriente, el campo magnético ejerce un par de torsión sobre la bobina, que es proporcional a dicha intensidad de corriente eléctrica. Entonces se puede calibrar el instrumento para que en este caso mida la corriente eléctrica. La desviación máxima se denomina desviación de escala completa y se logra a 90 grados. Ese es el máximo valor que soporta el instrumento. A su vez, el instrumento tiene una resistencia eléctrica propia. Más adelante vamos a ver esa interacción magnética con las corrientes. Veamos la ampliación de escala en, por ejemplo, los amperímetros. Aquí tenemos nuestro amperímetro D'Arsonval, que tiene una corriente a escala completa y Fs. Tiene una resistencia propia de la bobina, del instrumento, R sub C. Y queremos medir una corriente I sub A mucho mayor que la corriente a escala completa. Entonces, para evitar quemarlo, vamos a poner en paralelo con el instrumento una resistencia de derivación. Entonces, la corriente que queríamos medir ahora parte va al instrumento y parte va a la resistencia de derivación. Recordemos que siempre el amperímetro se conecta en serie, entonces esta corriente
que llega al instrumento pasa una parte por el mismo, otra parte pasa por la de derivación y luego se recupera la corriente que queríamos medir. Entonces, la diferencia de potencial en los bornes del instrumento es la corriente máxima por la resistencia interna de ese instrumento. Y esta caída es igual a la corriente que viene por la resistencia de derivación, que es la diferencia entre la corriente que se quiere medir y la corriente de escala máxima. Entonces podemos descubrir el valor de la resistencia necesaria para medir esta corriente máxima. Algo importante es que necesitamos calcular qué potencia necesita esa resistencia. Entonces, con la diferencia de potencial al cuadrado, dividimos por R de derivación y ya tenemos ese dato. Ya podríamos adquirir la resistencia. Veamos la ampliación de escala en algunos voltímetros, también de tipo D'Arsonval. El voltímetro se conecta en paralelo en el circuito y en este caso queremos medir una diferencia potencial AB sobre un elemento de circuito que supera la tensión de escala completa. Entonces, el instrumento siempre tiene una resistencia propia, R sub C, asociada. Entonces, con la tensión de escala completa y la resistencia del instrumento, podemos encontrar la corriente máxima que soporta ese instrumento, por la ley de Ohm. Entonces, para poder ampliar su escala, le conectamos una resistencia en serie al instrumento, de manera que la tensión que queremos medir parte caiga en la resistencia serie y parte en el instrumento. Entonces podemos encontrar la resistencia en serie necesaria y por lo tanto podemos encontrar la potencia nominal de esa resistencia. También se puede hacer una combinación de voltímetro y amperímetro para medir la resistencia en un circuito y podríamos medir también la potencia. Esto parece simple, pero tiene algunos detalles. Por ejemplo, en esta figura, la de la izquierda, el instrumento, que es el amperímetro, mide la corriente que va por el resistor. Pero el voltímetro está midiendo la caída de potencial en el resistor y la caída de potencial en el instrumento. Si conectamos el voltímetro sobre los bornes del resistor, entonces sí, estamos midiendo una tensión directamente sobre el resistor, pero el amperímetro está midiendo una corriente que es la suma de la corriente que va por el instrumento, por el voltímetro, más la que va por el resistor. Entonces, estos detalles hay que tener en cuenta, sobre todo si estos instrumentos introducen error. Una forma de medir resistencia con un ómetro D'Arsonval es aprovechar la resistencia RS variable que tienen estos instrumentos. Primero se conecta X e Y en forma directa y se ajusta el RS hasta que la lectura del instrumento sea 0. Después se conectan entre estos terminales la resistencia a medir y se lee directamente en escala el valor de resistencia. Otro instrumento de medición es el potenciómetro, que se utiliza para medir fuerzas electromotrices con bastante precisión. El circuito, el potenciómetro, circuito potenciométrico, está formado por una fuerza electromotriz, no interesa su valor, una resistencia A y B de valor conocido, un galvanómetro, una fuerza electromotriz patrón, esta sí es de valor conocido y muy precisa, y la fuerza electromotriz que queremos medir. El galvanómetro tiene un cursor que permite elegir el valor de resistencia de conexión.
Entonces, cuando conectamos la pila patrón al galvanómetro, tenemos circulación de corriente por este instrumento. Lo que se hace es mover el cursor C hasta que la corriente por el instrumento sea cero. En este caso se dice que el circuito potenciómetrico está en equilibrio. Entonces, el valor de la diferencia de potencial entre C y B es el valor de la pila patrón, igual a I por esa resistencia. Entonces, la corriente que circula por el instrumento es la FEM patrón sobre la resistencia RCB. Estos valores son conocidos con mucho detalle, así que la corriente sale con bastante precisión. Luego cambiamos la llave, movemos del punto A al punto B, o sea, desconectamos la pila patrón y conectamos la fuerza electromotriz incógnita. El circuito se desequilibra, empieza a haber corriente por el galvanómetro, se desplaza el cursor C hasta lograr que la corriente por el instrumento sea cero. Los nuevos valores de resistencia se llaman RAC' y RCB'. Como esta resistencia es única, entonces se cumple que RAC más RCB con la conexión en A es igual a RAC' más RCB' con la conexión en B. Entonces, la FEM incógnita es igual a la corriente, que no ha cambiado nunca, por R'CB. Acá, al no haber corriente por la FEM incógnita, no se produce caída de potencial en su resistencia interna. Entonces estamos midiendo con bastante exactitud el valor de la fuerza electromotriz epsilon 2. Este circuito potenciométrico se llama también de corriente constante. Y potenciómetro se suele llamar a esta resistencia variable. El puente de Wheatstone se utiliza para medir resistencias incógnitas. Tiene una rama donde está una fuerza electromotriz, otras 3 ramas con resistencias conocidas, en una cuarta rama está la resistencia desconocida y en otra rama el instrumento para medir corriente. Una de estas R, por ejemplo R3, es variable, entonces hay que ir modificando R3 hasta que la corriente por el instrumento sea cero. A veces es necesario variar R2 o incluso R1 hasta lograr que I sub G sea cero. En ese momento, el potencial entre A y C es el mismo que entre A y B. Lo mismo, la diferencia de potencial entre C y B es la misma que entre D y B. Entonces, I1 por R1 es igual a I2 por R2 y lo mismo I1 por R3 igual a I2 por R4. Si hacemos una división miembro a miembro de estas igualdades, vemos que R4, que es la resistencia incógnita, es igual al producto de R2 con R3 dividido por R1. Si modificamos las conexiones de la FEM y del galvanómetro, los resultados son los mismos. Una variante del puente de Wheatstone se llama puente de hilo. Es un puente de laboratorio, suele ser un hilo de longitud conocida, suele ser de 1 metro de longitud, tiene una escala graduada, su sección es uniforme y este hilo de largo L tiene entonces una escala de longitudes adosada, una regla para poder ver las longitudes. Bueno, en una de las ramas está la resistencia incógnita y en otra una resistencia de valor conocido. Cuando circula corriente por el puente, se modifica el cursor hasta que la diferencia de potencial sea cero. Entonces, idem a la deducción que aplicamos para el puente de Wheatstone,
podemos ver que el producto de las resistencias de ramas cruzadas es una constante, o sea, I1 por Rx es igual a I2 por esta resistencia de I2 por ρ por X sobre S. Y esta otra, I1 por R0 igual a I2 por ρ L menos X sobre S. Entonces, ¿qué ocurre? No interesa el material, la resistividad se simplifica, lo mismo que la sección transversal. Entonces, Rx depende de R0 y de las longitudes X y L menos X. Veamos el circuito RC en el proceso de carga. RC le llamamos a una conexión de resistor y capacitor en serie, con una fuente de continua. Aquí tenemos un interruptor abierto, el capacitor está descargado en un tiempo t igual a 0 segundos. En ese instante cerramos el interruptor. Entonces el capacitor empieza a adquirir carga luego de un tiempo t. No lo hacen instantáneamente, sino que le va a llevar algún instante de tiempo adquirir cargas. Veamos las ecuaciones. Establecemos la segunda ley de Kirchhoff. La fuerza electromotriz menos la caída en el resistor, B sub AB, menos la caída en el capacitor, B sub BC, igual a 0. Reemplazamos B sub AB por I por R y B sub BC Q sobre C, igualamos a 0. Entonces, la corriente es la derivada de la carga en el tiempo. Entonces, obtenemos una ecuación diferencial de primer grado y de primer orden en Q. Vamos a resolverla. Dividimos miembro a miembro por R y despejamos la derivada de Q con respecto a T. Ahora vamos a hacer variables separables. En un miembro dejamos todo lo que depende de la derivada de Q menos C por epsilon, y en el segundo miembro menos la derivada de T sobre R por C. Se hace solo un cambio de variables para poder integrar. Entonces, cuando estábamos en T igual a 0, el capacitor tiene carga 0. En un tiempo genérico T, el capacitor adquiere una carga Q. Resolvemos estas integrales. Esta integral de la izquierda es un logaritmo natural. Esta integral de la derecha es directamente la variable sobre la constante. Entonces, aplicamos la función exponencial a ambos miembros de esta igualdad y despejamos el resultado de la carga. Aquí vemos que el producto de C por epsilon se llama carga final. Es la máxima carga que adquiere el capacitor en el tiempo. Y la carga entonces sigue una ley exponencial. En t igual a 0, este exponente es e a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0, o sea la carga es 0. Y en un tiempo infinitamente grande, e a la menos infinito es 0, y el capacitor tiende al máximo valor de carga. En la práctica no hay que esperar hasta el infinito, se espera de 3 a 5 veces el valor de RC para considerar que el capacitor está cargado. Una vez que tenemos la carga, podemos derivar la carga con respecto al tiempo y obtenemos la expresión de la corriente. La corriente parte de un valor máximo, porque al no haber carga en el capacitor, el máximo valor de corriente está limitado por el valor de la resistencia. Entonces, epsilon sobre R es I sub 0. Y luego la corriente decrece a medida que el tiempo tiende a infinito. Aquí podemos ver los gráficos de carga en función del tiempo y de corriente en función del tiempo. Algo interesante que si a Q lo dividimos por C, obtenemos B sub C. Entonces, el gráfico de B sub C es semejante al gráfico de Q, es solo un cambio de escalas. Lo mismo pasa con el gráfico de BR. Si ahí lo multiplicamos por R, tenemos BR. Entonces,
el gráfico de BR es semejante al de I. Se define la constante de tiempo en este circuito RC al producto de R por C. Se lo llama tau. Se mide en segundos cuando R está en ohm y C en farad. Cuando el tiempo es tau, la carga alcanza el 63% de la carga final y la corriente alcanza el 36% del máximo. Una forma experimental de determinar tau es medir en laboratorio la diferencia de potencial con un cronómetro y un voltímetro. Entonces, medimos el tiempo y medimos el voltaje. Y hacemos una gráfica. Luego trazamos una tangente a la gráfica en el origen. Esa tangente corta al máximo en un punto tal que cuando volvemos hacia el eje de los tiempos, ahí obtenemos tau. Esa es una forma, digamos, experimental de determinar tau. Veamos el proceso de descarga. Vamos a arrancar con el interruptor abierto, pero el capacitor cargado, más Q0 del lado izquierdo. Cuando cerramos el interruptor, vamos a suponer esta corriente en este sentido. Entonces, el capacitor va a comenzar a descargar paulatinamente. Veamos cuáles son las ecuaciones. Por la ley de Kirchhoff, menos la caída I por R menos Q sobre C es igual a 0. Entonces, la corriente es igual a la derivada de Q respecto de T igual a menos Q sobre RC. Este signo menos es porque en realidad la corriente va en el sentido contrario al que está indicado en la figura. También se puede interpretar como que a medida que pasa el tiempo el capacitor se descarga, entonces este diferencial de Q es negativo. Si se reordena, se hace variables separables, entonces, y cambiamos el nombre de las variables, podemos integrar. En T0 el capacitor tiene Q0 de carga y en un T genérico tiene una carga Q. Integramos y podemos descubrir que la carga varía también en forma exponencial, desde un valor máximo Q0 en T igual a 0 hasta 0 en el infinito. Si tomamos la derivada de Q respecto al T, tenemos el valor de la corriente. Los gráficos son los que se indican acá en la figura. La carga decrece y la corriente crece tendiendo a 0, ¿cierto? Como siempre, B sub C y B sub R tienen gráficos semejantes porque cada uno tiene una constante de por medio. Energía en el proceso de carga. Cuando tenemos la ley de Kirchhoff aplicada sobre el circuito cerrado, podemos multiplicar miembro a miembro por la corriente. Entonces ahora tenemos expresiones de potencia sobre cada uno de los elementos, ¿sí? La potencia es siempre energía transferida por unidad de tiempo. Entonces, vamos a ver que epsilon por I es la potencia que suministra la batería. I cuadrado por R es la potencia que se disipa en el resistor. Y el producto de IQ sobre C es la potencia que se almacena en el capacitor. Lo que vamos a ver es esta expresión. Vamos a descubrir que la energía total suministrada por la batería es la que se disipa en el resistor más la que se almacena en el capacitor. Estos dos valores son iguales. Es lo increíble, ¿no?, de esta expresión. Pero ahora lo vamos a deducir. Partimos entonces de la expresión de potencia y vamos a calcular la energía total suministrada por la batería. La corriente en este circuito RC en el proceso de carga es una exponencial de la forma E a la menos T sobre RC multiplicada por epsilon sobre R. Vamos a hacer la energía total, entonces partimos de una integral desde 0 hasta infinito, la potencia por el diferencial de T. Esto es la integral de 0 a infinito de epsilon por I por diferencial de T igual a epsilon cuadrado sobre R por la integral de la exponencial de menos T sobre RC diferencial de T entre 0 e infinito. Solucionando la integral podemos ver que toda la energía
suministrada por la batería es igual a epsilon por carga final. O también es C por epsilon cuadrado. Estas son equivalentes. Veamos la energía que se disipa en el resistor. Tomamos I cuadrado por R, lo integramos diferencial de t entre 0 e infinito, reemplazamos el valor de corriente, lo elevamos al cuadrado, hacemos la integral y vemos que obtenemos el valor medio de epsilon por Q sub F. Ahora veamos la energía total almacenada en el capacitor. El capacitor tiene una carga final que es C por epsilon. Entonces, Q cuadrado sobre 2C es la energía almacenada, que resulta ser la mitad de epsilon por QF. Entonces, algo interesante, la mitad de la energía suministrada por la batería es almacenada por el capacitor y la otra mitad es disipada en la resistencia eléctrica.